nuestro comportamiento con Dios, qué debemos dar a Dios y qué debemos darnos como personas entre nosotros, cómo nos tenemos que comportar. Y el otro gran conjunto de normas para saber cómo comportarnos, las bienaventuranzas. El mismo corazón de Cristo. La actitud de Cristo ante los demás, ante Dios. Cómo comportarnos. Entonces hay una normativa. Ese es el camino a seguir. No podía ser solo una ética donde de carácter emotivo, emocional, yo me pudiera acercar al valor y actuando de esa manera actuaría bien. Pero ¿qué descubre en ese gran camino, en esa tesis, en ese trabajo, en ese ensayo profundo? ¿Qué descubre Wojtyla? Descubre el método fenomenológico. Descubre una manera de conocer. Y ahí es donde es muy importante que descubramos el cómo. ¿Cómo entiendo? ¿Cómo conozco? Y es ahí donde se encuentra el método fenomenológico. Hemos estado mencionando esto bastante, el fenómeno. ¿Cómo hacemos para conocer la realidad? Esto ha tomado un trabajo titánico a los filósofos. ¿Cómo conoce el hombre? ¿Cómo hago para alcanzar aquel conjunto de pensamientos, de ideas, de conceptos, de criterios que configuran mi mapa intelectual? Y se han tomado muchísimos años, muchísimos autores para dar sus opiniones y la síntesis de sus reflexiones. ¿Cómo conozco? A todo esto se le llama la nociología, o sea, el conocimiento. ¿Cómo llego a conocer? ¿Cómo conozco la realidad? Pues una vía es esta, la filosofía del ser. La filosofía donde encuentro al ser, descubro las características del ser y las aplico a la realidad. Es muy fácil comprender cuando entendemos que Dios es el ser por excelencia, el absoluto. Pero ahí estoy en el campo de la revelación, de la teología. Desde la filosofía, el esfuerzo por descubrir qué es el ser es la filosofía metafísica. Pero la modernidad nos descubre otro método que no necesariamente se pelea ni se opone a la metafísica, sino que es el descubrimiento de una complementariedad, de una vía que me ayuda a acceder a la riqueza del mundo íntimo, del mundo subjetivo de la persona. Y vamos ahí con esto. Entonces, ya no busco descubrir al ser únicamente, sino que parto de la experiencia. Un método que se utilizó muchísimo en el método científico, ¿sí? ¿Qué es el método científico? Nosotros somos hijos del método científico, ¿sí? Una experimentación, me planteo una hipótesis, me hago una pregunta y trato de responder esta pregunta por medio de la experimentación. Lo que puedo pesar, medir, sentir, confirmar por medio de la experimentación. Ahí nos sentimos muy cómodos porque prácticamente somos hijos de una forma de conocer desde el método científico. ¿Quién de ustedes no compra un producto porque hay una encuesta que dice que es el producto más utilizado y que mejores resultados ha dado? Yo creo que hoy día ya es difícil que alguien compre algo sin no hacer una pequeña investigación en el internet donde le diga, bueno, esta es la mejor lavadora, ¿verdad? Este es el mejor producto de limpieza para la casa, porque hay un estudio que dice, ojo, estamos buscando los datos verificables para alcanzar un producto, pero no toda la realidad cognoscible, o sea, no todo aquello que se puede conocer, se alcanza por medio del método científico. Entonces es una gran vía que nos ha traído indudablemente grandes avances. No estaríamos aquí sin el avance de la técnica, gracias al método científico, con toda esta maravilla, con estar en nuestra casa con un televisor y poder acceder a programas, a conocimiento. Basta con el teléfono móvil, la computadora personal. Todos estos avances son gracias a los desarrollos que hemos alcanzado como humanidad por la inteligencia que nos ha dado Dios de ponerla en servicio de los demás por medio de la técnica.
Pero esta vía de conocimiento no es la única. Y los fenomenólogos descubren esta vía de conocimiento de la mano de Husserl por medio de lo que se presenta al hombre. La dificultad está cómo acceder a lo más profundo de lo que la persona es y no quedarse en la superficialidad. Entonces el fenómeno se describe como aquello que sucede. No está únicamente la vía científica de la experimentación, lo que hablábamos, o la vía de la revelación, para que me responda qué es el hombre. Es muy sencillo, desde la revelación responder qué es el hombre, muy claro y es perfecto. Es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de cuerpo y alma, como nos dice el catecismo. Pero si lo vemos solamente desde la ciencia, desde el método científico, podríamos reducir a decir, pues es un ser que es un conjunto de tejidos, órganos, neurotransmisores, hormonas, que tiene un funcionamiento fisiológico durante cierto tiempo. ¿Qué nos ha dicho la ciencia? Generalmente cuando hago esta pregunta, en mi país todos tenemos la misma respuesta. Cuando decimos, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Al unísono repetimos eso en mi país, porque todos fuimos formados desde muy pequeños con ese concepto. ¿Me van a decir ustedes que las personas solo nacen, crecen, se reproducen y mueren? Las personas sufren, las personas aman, las personas se ríen, inventan mundos, crean, tienen fantasías, escriben. La persona es mucho más que nace, crece, se reproduce y muere. Y es ahí donde Wojtyla tiene el conocimiento de la ciencia, tiene el conocimiento metafísico y encuentra el conocimiento desde la fenomenología, que es encontrar dentro de sí aquello que se presenta ante la conciencia. Pero ojo, hace una revisión de este método y dice que es un accesorio muy importante, es una herramienta valiosísima para acceder a lo propio de la persona. Les comentaba de mi experiencia de buscar esta antropología, una antropología rica, una antropología que me enseñara toda la profundidad de la persona y que me diera un concepto que estaba añorando, que este profesor me dictara, bueno, la persona es 2 puntos, al estilo de Boecio. Vamos a estudiar más adelante qué nos dijo Boecio de lo que es la persona. Y me dice, bueno, es que es un misterio que no se puede terminar de definir. No es imposible dar características, pero no pueden quedar cerradas. ¿Por qué? Porque hay un mundo personal, hay un mundo interno, hay un mundo riquísimo de aquella persona que soy yo y que no es nadie más. Aquello que, como Julián Marías decía, cuando alguien toca la puerta y uno pregunta desde adentro, ¿quién? La otra persona contesta, yo. Sin más, yo. Aquella persona que soy yo y que no es nadie más. ¿Quién de ustedes no ha firmado tal vez alguna tarjeta escrita a su madre? Y solo ponen yo, porque ¿cómo le voy a poner mi nombre si ya sabe mi mamá que soy yo? O un hijo nuestro. Por medio de la fenomenología empieza a acceder el filósofo Wojtyla a ese mundo de la subjetividad. Se abre la puerta con una metodología para acceder a aquel mundo de lo que la persona es, de esa persona concreta, que en palabras de Julián Marías diríamos, ese ser biográfico. Nosotros que hemos crecido mucho en ese método científico, que masifica también, o en esos sistemas totalitarios de gobierno donde nos queremos únicamente el pueblo, la masa, olvidamos un poco sí el mensaje tal vez del individuo, pero no el individuo como se entendía, el individuo por indiviso, el individuo por único, es decir, la persona que tiene ese ser único que es, aquella persona que ve el mundo solo como lo miro yo, que entiende la vida solo como yo la puedo ver, pero que compartimos todos por ser miembros de la misma especie, diríamos, la intersubjetividad, aquello que todos somos y que nos compartimos
y que juntos encontramos la forma de ser hermanos. Es este mundo al cual puede accederse desde esta vía, la cual no caduca en el método fenomenológico como estaba descrito, sino que Wojtyla le da un giro donde en un intento que es exitoso, logra fundir la filosofía del ser con la filosofía de la conciencia, en lo que sería una vía para acceder al mundo de la persona. Es ahí donde encontré yo la respuesta a una antropología coherente, integral, a una antropología filosófica que me da la respuesta de lo que el hombre es con una descripción riquísima, que queda abierta al asombro. No olvidemos que la filosofía es esa capacidad de asombrarse. Y siguiendo alguno de los poemas de Wojtyla, el asombro somos nosotros, ese asombro que tiene la capacidad de asombrarse. Muchas gracias.